Para nosotros, la patria es América. Recuerda, este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, participe en su programa América Latina por Radio Horizonte 106.7 FM. Mente sana en Radio Sana. El siguiente es un programa mixto, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión del padre, madre, representantes o responsables. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Buenos días, tengan todos ustedes, usuarios y usuarias de este su programa América Latina. Trabajaremos para ustedes en la coordinación de la estación el licenciado Carlos Zambrano, en los controles María Gabriela Díaz y quien les habla Humberto Rivas. Hoy es nuestro primer programa de América Latina, una continuación del programa de desarrollo endógeno que se transmitía por esta misma estación. Hoy quisiéramos conversar un poco acerca de la importancia que reviste todo este subcontinente de la América Latina. Disculpen. Sobre el acontecer mundial, sobre la política que representa en estos momentos una fase de suma importancia para todo el mundo. La América Latina es un subcontinente con una cantidad de recursos y de un poder que representa un poder que representa a todo el conglomerado que va desde México hasta la Patagonia, digamos. Y de allí que este acontecer que estamos hoy en día, con guerras por todos lados, necesitamos de una América Latina muy fuerte, donde haya una gran unión para, digamos, hacer todos una fuerte resistencia a toda esta política imperialista que se ha desbocado en nuestro mundo y que está descuartizándolo por todos lados. De modo tal de que es muy importante que nosotros discutamos sobre estos aspectos de la América Latina como potencia mundial. Y para eso hemos invitado hoy al profesor Alejandro Ochoa, quien en el transcurso del programa, pues espero que venga por aquí y nos converse acerca de esta geopolítica de la América Latina. Hoy que estamos comenzando, pues quisiera introducir
este programa diciendo que haremos una gran parte hablaremos de una gran parte de la geohistoria de la América Latina y pondremos sobre el tapete todos estos temas importantes, como por ejemplo la resistencia de los pueblos de la América Latina. Toda esta lucha que llevan los pueblos contra, en muchos casos, contra gobiernos opresores que no dejan crecer todos los movimientos sociales que se han dado a lo largo de la América Latina en medio de todo un conjunto de dictaduras que han pasado por aquí, por estas tierras, y que hoy está levantándose una nueva generación, y esa nueva generación va en rumbo a producir los cambios que necesita la América Latina para convertirse en una gran potencia, que le permita a la América Latina al fin liberarse de toda esta situación de pobreza en que se encuentra. Desde Venezuela se han elaborado un conjunto de políticas que contribuyen con la América Latina en gran medida. En el gobierno del presidente Chávez se inició una gran oleada de políticas por toda la América Latina, y con ellas se conformaron organismos como por ejemplo el ALBA, y fueron también a cambiar un poco el aspecto del Mercosur, donde a Venezuela le costó mucho entrar, por cierto, debido a grupos políticos en la América Latina bien reaccionarios que no permitían que Venezuela entrara en el Mercosur. Y bueno, hoy en día ya estamos en una situación distinta. Ahora se están creando ya toda una serie de políticas, como le decía, tanto a nivel comunicacional, por ejemplo, a nivel económico y también a nivel social, porque en esa conformación de luchas que hacen los pueblos, pues se ven consolidadas o se ven, digamos, ayudadas por toda esta serie de políticas que han realizado diferentes gobiernos de la América Latina, que han ido emergiendo a raíz de todas estas políticas que se han implementado en el América del Sur y en Centroamérica. Como por ejemplo, Venezuela ha participado y ha formado, por ejemplo, casos como el de Petrosur, Petrocaribe y la CELAC, por ejemplo, que es un organismo pues, que aun cuando no ha actuado, pues en este momento es de gran importancia desde el punto de vista de la unión política. Bien, dicho esto, vamos a un breve corte musical y regresamos. De Chacho pa' Apartaderos camina Luz Caravaggio con violetitas de mayo, con carneritos de enero. Invierno del ventisquero, farol
hambre te circunscribe al solo viento del norte. Lo que te queda del hombre, de quién sabe dónde vive. 5 años que no le escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpes y traspiés, persiguiendo tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies, los deditos de tus manos, los deditos de tus pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El hambre lleva en tus cachos algodón de tus corderos, tu ilusión cuenta luceros, mientras tú cuentas muchachos. Una hembra y 4 machos, su vida bajada y brinco, y cuando pide tu ahínco, frailejo, para olvidarte la angustia se te reparte. 1, 2, 3, 4 y 5, los deditos de tus manos, los deditos de tus pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu hija está en un serrallo, 2 hijos se te murieron, los otros 2 se te fueron detrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo dice el decreto del juez, porque te encontró una vez. Sin hijos y sin terneros, contaditos los luceros. 6, 7, 8, 9, 10. Los deditos de tus manos, los deditos de tus pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, continuamos con nuestro programa América Latina. Bueno, el profesor Alejandro Ochoa ha llegado y entonces empezaremos a conversar con él sobre este gran problema social que tenemos en la América Latina y que ahora están emergiendo los nuevos movimientos sociales a raíz de todo un conjunto de políticas que se han elaborado para esta nueva América Latina y que van a conformar más adelante un gran poder por la gran cantidad de recursos que tenemos en la América Latina y que son, digamos, producto de... están allí los Estados Unidos tratando de quedarse con todo este reservorio de la América Latina y que pues van a quedar allí en principio mientras se desarrollan en todo el mundo todas esas guerras y después vendrán por nosotros. Bueno, profesor, yo creo que puede usted, los micrófonos son suyos. Sí, muy bien, muchísimas gracias, Humberto, y bueno, buenos días para los estimados amigos que nos escuchan. Sí, efectivamente, y yo creo que la introducción que tú haces es bien importante, el tema de la guerra, porque no hay que descuidar que América Latina siempre ha sido un espacio en el que los Estados Unidos y los poderes imperiales, y con ello nos referimos, entre otros, a lo que es el poder imperial de las grandes corporaciones, pero también de lo que es Europa. Y eso básicamente es Alemania, eso básicamente son industrias inglesas, españolas, han hecho de América Latina pues su espacio para básicamente 3 cosas. El acceso a bienes, materia prima, fundamentalmente, en el ámbito de la minería y en el ámbito también de productos que podríamos llamar exóticos. No olvidemos que en el finales del siglo XIX y comienzo del XX, la producción del caucho era prácticamente, solamente se obtenía el caucho de lo que eran las inmensas regiones de la Amazonía peruana y brasileña, y también un pedacito de la ecuatoriana. Hemos visto
visto lo que le pasó a Chile con el caso particular del cobre, cuando Salvador Allende. Hemos visto lo que hicieron de Centroamérica a partir del proceso del dominio de lo que fue la United Fruit Company, es decir, la compañía de venta de frutas. Es decir, que en América Latina nosotros ya el expediente de guerra que se está viviendo en el Medio Oriente, nosotros lo vivimos en el siglo XXI, es lo que nosotros vivimos en el siglo XX en América Latina. Y digo yo que es importante porque no puede uno descuidarse al ver que los movimientos sociales que son oprimidos o juzgados durante la década de los 60 y los 70 en las dictaduras del Cono Sur, son los movimientos sociales que ahora empiezan a conseguir en el ámbito del Cono Sur, quisiera insistir en eso, el caso particular de Uruguay, Argentina, el propio Chile, a pesar de las tremendas dificultades que tiene en términos de lo que es su organización social, esos movimientos surgen precisamente de una situación de dictadura militar de ultraderecha, lo que implicaba que esos fenómenos de sociedad civil y movimientos sociales que de alguna manera propiciaron la democratización del Cono Sur, que es muy importante por varios aspectos. El Cono Sur es, qué duda cabe, uno de los espacios donde la formación de la intelectualidad y de una sociedad civil ilustrada, es decir, gente que sabe leer, gente con un nivel clase media, causa espanto ver el caso particular de Argentina, que se secuestran a los padres, desaparecen a los padres, desaparecen a los niños y lo entregan en adopción. Y entonces ya uno ubica ahí un primer movimiento social, que es el movimiento social de las madres de la Plaza de Mayo, que apuntan hacia el tema, por ejemplo, de una constitución de un nuevo sujeto político. Porque ¿cuál es el sujeto político que aparece en el caso particular de Argentina? Es el sujeto político que fue asesinado, es el sujeto político que le fue secuestrada su identidad. Y ya eso nos aporta a nosotros un elemento interesante de lo que van a tener los nuevos movimientos sociales. A pesar de que ciertamente esta gente, estos movimientos, tenían que adecuarse a las reglas democráticas burguesas, neoliberales, que las democracias en el proceso de transición le impusieron. Cuando uno mira el caso particular de Chile, que es un caso quizás emblemático, el modelo chileno sigue siendo un modelo que se vende como ejemplo de desarrollo, pero fundamentalmente de carácter neoliberal. En Chile, la educación no solamente no es gratuita, sino que es una educación que apunta fundamentalmente a la producción de engranajes para un sector de producción capitalista. Y cuando uno ve el caso particular de Argentina, que en todo caso, en términos políticos, está más cercano a Venezuela, el poder que ha tenido las Madres de Mayo es un poder que se ha ido consolidando apenas en los últimos 10 años. 10 años atrás, todavía lo que era el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo era un movimiento que era visto a ratos con ojeriza por parte del poder establecido en Argentina. Sin olvidar que Argentina está transitando la democracia desde 1988-89 con la llegada de Alfonsín y el gobierno de la transición. Entonces yo creo que es interesante ver ese aspecto. Si subimos un poquito más al caso, por ejemplo, de acercarnos a lo que es la costa, a lo que es el frente caribeño y caribeño-pacífico, y con eso estamos hablando de lo que es la zona andina, allí la situación también es interesante, porque en el caso particular de Bolivia nosotros tenemos la revolución cultural, y es la insurgencia de sectores que siempre estuvieron apartados de todo proceso político de carácter moderno. Es decir, cuesta imaginarse que los movimientos indígenas se hayan adueñado del aparato de un Estado que está definido en términos de lo que es una democracia europea, fundamentalmente. Y cuando uno revisa el caso particular de Ecuador, que está también con el tema de la revolución ciudadana, y a pesar de las tremendas diferencias que pudiera haber con lo que está ocurriendo acá en Venezuela, hay ciertamente coincidencia en un piso de esos movimientos. Y ese piso es, además de la identidad que ya habíamos identificado con el caso particular de los movimientos sociales en Argentina con respecto a los desaparecidos, y que de alguna manera también aparece en Chile, en Bolivia el tema de la identidad es mucho más claro. Es decir, la identidad es la necesidad y de hecho se llega hasta allá a decretar un Estado plurinacional.
En Ecuador hay también ciertas dificultades, pero no olvidemos que nosotros tenemos en Ecuador el ejemplo el mal ejemplo de lo que significa llevar una sociedad, las medidas neoliberales, sin que hubiese una infraestructura política, económica, institucional, que llevó incluso al Ecuador a tener que adoptar la moneda de los Estados Unidos, el dólar, y está en una situación entrampada en la que no va a poder, al menos en el futuro inmediato, restituir la soberanía en términos monetarios. Eso hay que señalarlo como un aspecto importante. Pero si llegamos al caso particular de Colombia, nosotros en Colombia tenemos un caso muy particular, porque Colombia vive una experiencia constituyente en la que el pueblo no participó. Es decir, se define una nueva constitución, se identifican algunos avances de carácter social, pero el pueblo colombiano realmente no participó en ese proceso. Y finalmente llegamos a la siempre insurrecta, rebelde y esquiva Venezuela, que precisamente es en la que nosotros estamos, y en la que obviamente los avances que se han logrado en términos de movimientos sociales nos plantean una situación, yo diría, que es paradójica. Por un lado tenemos movimientos sociales con mucho impacto a nivel de lo que es el quehacer de la sociedad venezolana en el plano institucional, ha sido reconocido además por parte del Estado venezolano, es copartícipe en la ejecución de algunas políticas, pero por otro lado tenemos que lidiar con lo que es la tremenda fuerza que implica el poder del dinero. La revolución bolivariana, quizás una de las cosas que le está haciendo en este momento mayor mella, es que no hemos podido superar, incluso gente de los propios movimientos sociales, una suerte de predominio a la idea de consumo. Somos antes que ciudadanos consumidores y privilegiamos por encima de la condición ciudadana la condición de consumidor. Entonces, si nosotros tomamos eso como referencia, fíjate, Humberto, uno entendería por qué cuando la gente dice no hay café o no hay harina, pero tenemos patria, es una suerte de empujarlo a uno al borde, sí, de decir, yo prefiero ser consumidor, exacto, que ser ciudadano. Así es. Y eso es una muestra. Alguien podría decir, oye, pero qué retraso tenemos nosotros, ¿no? Como sociedad. Pero yo digo, no, es que justamente estamos mostrando las contradicciones en las que hemos estado viviendo durante tanto tiempo. Es decir, quizás por el afán de tener y consumir, somos capaces de vender hasta la madre. Claro, y demuestra la alienación a que ha sido sometido el pueblo venezolano. Exactamente. Una frase como esa representa eso. Simplemente quiere decir que para uno tener patria tiene que tener primero consumo, ¿no? Exactamente, ¿ves? Ni siquiera alimentos, sino que yo pueda consumir. No, sino que le dejen consumirlo. Y además, por ejemplo, cuando usted ve a una persona que dice, pero es que antes teníamos 10 marcas de mayonesa. Eso muestra que, caramba, existe allí una alienación grandísima, porque imagínate, con 10 no está viendo el daño que están haciendo 10 frascos de mayonesa, ni siquiera 10 marcas de mayonesa, ¿no? Ni siquiera contando solamente con lo personal, que ya es bastante. Es decir, la gran cantidad de enfermedades que puede producir la mayonesa, por decir algo. Claro, pero fíjate además, Humberto, que ahí hay un tema, menos mal que ese ejemplo que tú acabas de tocar, yo creo que es muy, muy interesante, porque puede llevar uno hasta el extremo y decir, en este país tenemos miembros que prefieren cambiar la posibilidad de tener más marcas de mayonesa por tener más venezolanos con alimentos. Imagínese usted dónde nos pone eso. Uh-huh. Es decir, yo prefiero tener que escoger entre 10 marcas de mayonesa a que yo sepa que hay más venezolanos que tienen acceso a salud, que tienen acceso a educación. Es decir, hay gente que está dispuesta a cambiar la canaimita del muchacho del barrio, sí, claro, seguro, por las 10 marcas de mayonesa, claro, que además no las va a consumir todas a la vez, sí, pero es simplemente la idea de escogencia, es decir, es el privilegio de la idea de consumo. Y además, ahí demuestra una falta de conciencia en cuanto a la contaminación que producen esas 10 fábricas de mayonesa, aguas arriba, ni siquiera aguas abajo, es decir, ni siquiera la contaminación que producen los frascos y la tapa del frasco y qué sé yo, ni siquiera estoy hablando de la mayonesa en sí, estoy hablando de la cantidad de contaminación y de energía que se consume la industria para producir esa cantidad de marcas de mayonesa, ¿no?
Sí, y claro. Así con todos los productos, ¿no? Sí, pero fíjate, vamos a volver al caso del tema de los movimientos sociales, porque ya hemos identificado el tema de la identidad. En América Latina, la construcción de la identidad se ha convertido en un eje fundamental para los nuevos movimientos sociales. Es decir, un nuevo movimiento social que no debata, que no se plantee la tarea de construir la identidad. Y cuando digo la identidad, no estoy hablando de la identidad nacional completa, sino incluso la identidad de grupos que son exclusivos. Por ejemplo, la identidad de las mujeres, la identidad en el ámbito ecologista, que yo creo que también plantea un tremendo reto, la identidad de los grupos indígenas, la identidad de campesinos, la identidad de los otros beta. Es decir, hay una identidad que, nos guste o no, tenemos que entrar en diálogo con esa identidad para precisamente construir una identidad nacional. Yo creo que es un aspecto que es muy importante, que los nuevos movimientos sociales han permitido, ¿no? Yo quería poner el caso particular de la Argentina, porque en el caso particular de Argentina nosotros tenemos el ejemplo de la identidad de manera mucho más descarnada. El caso particular, ayer lograron rescatar la nieta número 115. Estamos hablando de 115 personas que han recuperado su identidad, que les fue robada al momento de nacer. Que le fue entregado a esos niños a familias ricas, ¿no? Inclusive, ¿no? Bueno, sí, y pueden haber sido muy bien formados, como el caso del nieto de Estela Carlotto, que es un muchacho que estudió música, un muchacho que se ha destacado en su actividad, es decir, que tuvo unos padres adoptivos, entre comillas, que lo protegieron. Pero sin embargo, fíjate, yo quiero poner ese ejemplo porque en una misma persona ocurrió la osadía de robarle la identidad. Claro. Ahora planteémonos nosotros en el caso particular Venezuela. ¿Quién nos ha robado a nosotros la identidad que nos permite a nosotros preferir consumir a asumir que compartimos con más ciudadanos el pan de cada día? Sí. Yo creo que eso, la diferencia es tan brutal, pero el ejemplo es interesante porque, fíjense, allá les robaban la identidad ya uno por uno. Seguramente también en Argentina hay un proceso de alienación terrible, pero en el caso particular nuestro yo quiero poner ese ejemplo para que veamos, ¿no? Oiga, qué terrible, nosotros entre todos quizás, no hay ningún venezolano o seguramente los habrá, pero no son mayoría, y son una minoría realmente mínima, que reconocería la actitud de robar un hijo como un acto que es justificable. Y ahí hay un robo de identidad. Ahora, ese robo de identidad, nosotros no nos planteamos qué pasó con la identidad que nos robaron a nosotros como venezolanos, completo. Exactamente. Sí. Entonces ese tema yo creo que es importante, los nuevos movimientos sociales, la idea de identidad. El otro tema es la idea de la posibilidad de construir una democracia participativa. Causa muchísima curiosidad que, siendo Venezuela un país en el que ciertamente el tema de la democracia fue particularmente manejado al gusto y al disfrute de sectores muy pequeños de la población venezolana, se haya aceptado llegar al tema de la democracia participativa. Yo creo que llegamos a la democracia participativa, entre otras cosas, porque la otra democracia estaba demasiado agotada. Es decir, no había un piso de legitimidad, ni siquiera por la vía del terror, como es el caso particular de Colombia, por poner un ejemplo que nos duele. En el caso particular de Venezuela, llegamos a la democracia participativa a una mucho más alta que la velocidad con la cual otros países pudieran estar llegando. Yo creo que es un tema que es importante. Es decir, llegamos a una democracia participativa sin que los nuevos movimientos sociales tuvieran que batallar mucho por eso. Y lo mismo pasa con los movimientos indígenas. Los movimientos indígenas en Venezuela, de hecho, en Venezuela se reconoce en primer lugar, antes que en otros espacios de América Latina, las lenguas indígenas. Se reconoce en Venezuela antes, por ejemplo, que en Bolivia. Y eso yo creo que es una muestra de que había una holgura enorme acá en Venezuela con respecto a ese tema. No, y además nos revela que en el caso particular de los movimientos indigenistas venezolanos había una estructura y un proceso de organización que la mayoría de los venezolanos desconocíamos. Sí. Y eso nos lleva a nosotros a haber tenido como vicepresidenta de la Asamblea Nacional a una diputada indígena. Uh-huh. En Venezuela, en la que la condición de indígena es una condición que es absolutamente negada. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, en la son- cotidianidad. Por y eso es yo digo una que ese es un minoría, tema, ¿no? yo creo que ese es un tema interesante. Y son minorías, Claro. inclusive, pero... Son minorías, pero es que además, por ¿Cómo- ejemplo, cómo yo se en lo incluyeron, particular, con el colorcito que tengo, yo me siento feliz de poder elegir un diputado indígena, aunque ese lo agarre Claro. desde el Zulia hasta el Táchira, no Exacto, importa, pero sí. es el reconocimiento, además, a una condición de un pueblo aborigen en una sociedad que pareciera haber optado por no tener memoria, no tener historia. Sí. Yo creo que es un tema que vale Sí, la no, pena. mire, ¿no? inclusive en América Latina se han dado casos, por ejemplo, el de Bolivia, ¿no? Quisiera solamente hacer una acotación allí, ¿no? Pero en Bolivia, por ejemplo, los aborígenes, pues, de ese pueblo, de acuerdo inclusive a la misma constitución, ellos no podían caminar por la acera. Por las aceras donde caminaban, digamos, bueno, no sé, los blancos serán, ¿no? Allí, ¿no? No podían caminar los indígenas o los aborígenes, ¿no? Es que fíjate, Humberto, mira, y eso es una cosa que yo les invito a los estimados amigos que nos escuchan, si tienen la posibilidad de ver la película Y la lluvia también, es una película de producción española. No la he visto. Vale la pena verla, porque nos relata lo que pasó en el Cusco, creo que es. ¿En Perú? No, mentira, fue en Bolivia, pero ¿en qué ciudad de Bolivia? Ahorita me queda... En Pando, No, es Cochabamba. en Cochabamba, fue en Cochabamba, claro. En Cochabamba el proceso de privatización del agua Ah, sí. llegó incluso hasta prohibir el que Agua se... de lluvia. Exactamente, es decir, se mire, prohibía que- la recolección de del agua, agua cuando llovía. Tú no podías montar un tonel allí y a parar agua, no podía. Exactamente. La ley te lo prohibía. Exactamente. Es una cosa... O sea, eso es la violación del derecho fundamental de la vida a través de la ley. Y yo creo que eso, por ejemplo, ese tipo de anécdotas que son terribles y que ocurran en este tiempo, en América En el Latina, siglo nos habla a XXI, nosotros de los tremendos diferenciales Porque que eso ocurrió tenemos. en el siglo XXI, no fue que fue... Claro, no. hace Por dos eso es que siglos. esa película vale la pena. Sí. Esa película, por cierto, yo no quisiera contársela, pero si hay la posibilidad de ver esa película y hacer un cineforo con esa película, Bueno. yo creo que sería una actividad Sería bueno. muy interesante, porque es además ponernos a nosotros nos llega el agua, seguramente con algunas dificultades en algunos casos y en otros, pero nadie nos está negando a nosotros el agua por una ley. Bien. Fíjate donde se ponía al pueblo aborigen, y que ese pueblo aborigen ahora esté montado en una revolución cultural, como es el caso particular de la que está coordinando Evo Morales, con el apoyo muy interesante, por cierto, que ayudaría además a entender el tema de los nuevos movimientos sociales de Álvaro García Linera. Yo creo que es precisamente ese tipo de cosas que le llenan a uno de esperanza, ya no Sí, de si uno va a tener sí. una vida mejor o peor, Sí. porque yo creo que eso no es lo que está Ya en no- disputa, ya no nosotros sino no, por si lo menos, ¿no? Si América Latina, va a alcanzar la osadía que está planteada desde el siglo XIX de ser más grande por la dignidad de su pueblo que por la extensión de sus tierras. Yo creo que esa es la tarea fundamental. Esa es una tarea además bolivariana. Sí. Y yo creo que en ese La Carta de sentido, Jamaica, exactamente. Entonces, en ese sentido yo creo que es bien interesante el momento que estamos viviendo, a pesar de las tremendas dificultades que estamos enfrentando, Sí. entre otras dificultades que están en buena medida mediadas por un enorme poder que apela a cualquier subterfugio, cualquier mecanismo para imponer sus planos, pues. Vamos a profundizar en ese tema. Vamos a hacer un breve corte musical y entonces podemos tratar de profundizar un poquito más ese tema, porque en el mundo en este momento están librando una batalla todos esos pueblos árabes que son, digamos, el origen prácticamente de la humanidad, que no han sido considerados como tal, pero allí también hay orígenes de la humanidad. No fue solamente la humanidad, no se originó en Grecia como cree todo el mundo, ¿no? Con esa visión eurocéntrica, sino que ese mundo árabe que está librando ahora una guerra con sus cuerpos, con sus vidas, en este momento está sosteniendo, digamos, a la dignidad del mundo, porque están, digamos, poniendo los muertos.
poniendo los muertos que necesita Estados Unidos para, por un lado, seguir su política guerrerista que le permite obtener los recursos que ellos necesitan para vivir bien y vivir como nadie vive en el planeta. Y entonces ellos están poniendo los muertos. Nosotros hasta ahora no hemos tenido, digamos, unas guerras como esas afortunadamente, pero que en el momento que Estados Unidos logre dominar o que un supuesto logre dominar el Medio Oriente, o lo que le llaman el Medio Oriente, ¿no? Cosa también que es discutible, ¿no? Pero bueno, en ese momento también vendrán por nosotros, y que nosotros tenemos todos los, digamos, en la América Latina existe todo lo que necesita el mundo moderno, el mundo o el modelo de capitalismo moderno, ¿verdad?, para sobrevivir durante unos cuantos años más. Y por eso es el peligro de que vengan por nosotros y vengan a dividirnos de cualquier manera. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hemos podido superar digamos, toda esa gama de dictaduras de que usted hablaba en los años 60 y 70, y que toda esa política se desarrolló con el Plan Cóndor, con el Plan Centauro y todos esos planes de... Claro, que por sí, cierto, Humberto, que sí, sería interesante revisar que es la misma política que desarrolló Estados Unidos en el Medio Oriente y sí, de alguna manera también en claro, Asia. Es decir, el expediente en el siglo XX era instalar gobiernos títeres de vía dictatorial. Sí. Los pueblos se sublevan y el expediente en el siglo XXI parece ser el proceso de genocidio continuado, sí, claro, y sostenido, ¿no? Sí, porque por un lado consiguen disminuir la población, que es una de las cosas, y por el otro lado consiguen quedarse con los recursos. Entonces nosotros somos un objetivo de ellos por eso, porque nosotros tenemos todos esos recursos bueno, como decía alguien, toda la tabla periódica está allí, ¿no? Todos los recursos que nosotros tenemos. Por ¿no? eso que cuando dicen que América Latina es el futuro del planeta, yo les recuerdo a los que nos escuchan que ellos no están hablando de los latinoamericanos, sino del terreno. Los latinoamericanos en todo caso somos un estorbo. Bien, vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Continuamos con nuestro programa América Latina. Programa que se transmite por esta su emisora comunitaria Radio Horizonte 106.7 FM.
Les transmitimos desde nuestros estudios en el Centro Cultural Carlos Febres Poveda de la comunidad de Campo de Oro. Y bien, pues vamos a, ya en lo último segmento del programa, a finalizarlo con algunos, rematar pues aquí con este tema que habíamos traído al tapete. Bueno, profesor, usted son sus micrófonos. Gracias, Humberto. Bueno, señalábamos que esto que estamos viviendo en América Latina, de esa suerte de confrontación abierta con el poder de un mundo globalizado además, pero lo que se ha globalizado para nosotros ha sido la miseria y para ellos la posibilidad de atacar e imponer gobiernos a su gusto. Quizás uno de los ejemplos, y yo creo que es importante que lo veamos así, uno de los ejemplos de esa conducta más brutal es lo que ocurre en el África del Norte, en el caso particular de Libia, y lo que está pasando en la zona del Estrecho de Hormuz, con lo que es la guerra continuada en Irak, que no cesa, la guerra contra Siria y la insurgencia en el ámbito particular de la sociedad de iraquí, y que también es lo que está ocurriendo en la sociedad siria, de lo que es una suerte de engendro de origen espurio, desconocido. Uno no sabe de dónde surge esa idea del movimiento del Estado islamista o el califato, que apela a las figuras quizás de la tradición islámica, pero que no son de alguna manera consecuentes ni que están definidas por lo que son los lineamientos de la vida misma de los dictados del Islam, o en todo caso del Corán. Quedan las dudas y allí uno tendría que plantearse que así como América Latina y el Medio Oriente en el siglo XX fueron tratados iguales, es decir, se derrocaban regímenes de alguna manera independientes del poder estadounidense y se imponían regímenes que eran títeres. En el caso particular de Irán, uno tiene que recordar que el Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, es un títere que instala Estados Unidos ante un régimen que era fundamentalmente de carácter teocrático, que se restituye varios años después con la llegada de la sublevación iraní, que tiene Khomeini la figura emblemática de ese acto. En América Latina nosotros tenemos el derrocamiento de los gobiernos en Honduras, en El Salvador, la guerra del Salvador. Es decir, nosotros hemos también aportado nuestra cuota de muertos en América Latina. En Nicaragua. Salvador Allende, la guerra de Nicaragua a través de la dictadura de Anastasio Somoza. Tenemos lo que fue la dictadura de Brasil, no nos olvidemos, del cual Dilma Rousseff fue también figura torturada. Además, que en el caso particular de Brasil, ahí pareciera que hay una suerte de afán por borrar la memoria de lo que ocurrió en esos tiempos. Pero también está la dictadura en Paraguay, está el régimen brutal del Uruguay, del cual Pepe Mujica fue su víctima. Chile, es decir que es la misma democracia venezolana, que también cuenta con sus desaparecidos, ¿no? Fue donde comenzó realmente. Claro, ahí tenemos nosotros a Alberto Lovera, tenemos a Fabricio Ojeda. Acaba de morir su señora. Exactamente, María del Mar. Tenemos, es decir, el proceso de desaparecidos y del ataque a los movimientos sociales en Venezuela ni siquiera estuvo detenido, si acaso disimulado y muy mal, por la democracia representativa del fotofijismo, ¿no? Es decir, el gobierno de Raúl León, y que todo el mundo decía, a señor tan bonachón. Sí, pacífico. Pacífico, pues el padre de la democracia, ¿no? Claro, pacificó el país a punta de muertos, pero es decir, ese tipo de cosas nosotros tenemos que recordarlas, porque lo que está ocurriendo ahorita en el ámbito de lo que es el Oriente Medio apela a una suerte que yo digo que es perversa, de que nosotros, los que vivimos en América Latina, por poner un ejemplo, nos aliemos a la figura de los que son los que incluso han tratado de plantear eso como que si fuese una batalla religiosa. Es decir, al empezar a señalarlos como islamistas
y en el caso particular de América Latina, la mayoría es cristiana, y en todo caso eso ya la plantea como con religión distinta, no vamos a ver nosotros con simpatía lo que ocurre dentro de una sociedad islamista. Y entonces nos vamos a aliar por la vía del subconsciente, por la vía de subjetivas de una mayor afinidad con las iglesias cristianas, o en todo caso con los planteamientos cristianos, a enfrentarnos a, en este caso, una religión islámica. No hay que perder de vista que cuando Bush invade a Irak, porque no fue guerra, cuando Bush invade Irak, apela a la idea de cruzada. Claro. Y Obama, cuando decide atacar, bombardear a este movimiento del ejército islámico, que por cierto, habría que señalarlo, anoche lo señalaban en el programa de Telesur, Mesa Redonda Internacional, que causaba sorpresa por qué ese ejército islámico tenía tanta capacidad de difusión mediática, a despecho, por ejemplo, de los otros movimientos que parecían no tener tanta posibilidad de difundir lo que se está pasando allí. Incluso hay imágenes que ponen al líder de este movimiento islamista reunido con George Bush hace unos 9 años. Entonces, y Obama también está planteando ahora el tema de que Dios no va a permitir que esto ocurra, y resulta que el que no va a permitir esto, entonces ellos se consideran instrumentos puestos por Dios para acabar con el planeta. Es que de hecho Israel siempre, el argumento principal es que Dios les prometió esa tierra que tienen allí, y que por eso es de ellos, y que por eso ellos pueden hacer lo que sea, matar o lo que esté a su alcance, simplemente por defender ese territorio que por cierto fue creado por la ONU. Sí, ¿no? sí. Ahora, bueno, en este punto yo creo que los venezolanos tenemos que tener, digamos, mucha conciencia y mirar hacia esa problemática que se está creando en el Medio Oriente, porque fíjense que allí vivieron ellos, bueno, 10.000 años, 20.000 años, no sé cuántos, ¿verdad? Pero por lo menos 10.000. Donde ellos vivieron en paz. Y vivían todos, unos en un sitio, otros eran de otra religión y el otro de la otra, pero nadie tenía problema con eso. O sea, digamos, a no ser de los problemas menudos que se presentan en estas cuestiones, ¿no? Claro. Pero claro, llega Estados Unidos y llega a impulsar toda esta guerra, y decía yo al principio, porque tiene conexión con lo que hablábamos ahora, que decíamos lo de las tenemos patria, no tenemos producto, pero tenemos patria, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que tomar conciencia de que vienen por nosotros, por eso que le decía de lo de la tabla periódica, ¿no? Que tenemos tantas cosas, sobre todo agua y petróleo, y entonces somos, digamos, la reserva que tiene Estados Unidos allí, y que nosotros no podemos dejarnos engañar por espejitos como lo hacían hace 4 siglos, ¿no? Y tenemos que tener conciencia de que tenemos que defendernos ante esa mirada que tiene, y ante esa política que tiene Estados Unidos frente a Sudamérica, frente a la América Latina, de dejarnos tranquilos por ahora, pero que a la final viene por nosotros. Ya no será por lo religioso. Fíjese que en principio nosotros inclusive fuimos atacados por Estados Unidos en el sentido de crear guerras por problemas limítrofes, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y ellos van a venir con esa misma tónica, de modo tal de que nos ataquemos entre nosotros. Bueno, profesor, yo creo que rematemos allí por unas últimas palabras para... Sí, yo creo que es muy importante que nosotros no dejemos de ver lo que fue una herencia, parte del legado que nos dejó Chávez, que fue una visión de una patria grande, y las instancias para dirimir nuestras diferencias, que no incluyen a los Estados Unidos ni a Canadá. Es decir, la creación de la CELAC, de la UNASUR, el mismo ALBA, Petrocaribe, son instancias que nos plantean a nosotros que el futuro de la América Latina no es el futuro de cada país, sino que el futuro de todos los países está de alguna manera comprometido con el futuro y la paz de lo que ocurre en cada sociedad.
no en balde uno tiene que saludar, por ejemplo, que es la primera vez que el ejército colombiano se reúne con las fuerzas revolucionarias colombianas, con la FARC, justamente en Cuba. Y ya eso dice mucho de que pareciera que Estados Unidos no, yo no diría que ha perdido poder, pero sí ha perdido la influencia que en algún momento tuvo de imponerle a los gobiernos una agenda que incluso incluía, sin duda alguna, la muerte de sus propios conciudadanos. Si nosotros no nos percatamos de eso, pues caramba, estamos en una condición realmente deplorable. Y a eso es que hay que apuntar, es decir, nos corresponde construir mucha conciencia, nos corresponde informarnos mucho y entender que el proceso de información pasa porque yo sea capaz de críticamente escuchar, críticamente ver y a partir de allí juzgar las distintas cosas que se nos están mostrando. Porque si bien es cierto que la primera víctima en la guerra es la verdad, y si estamos en tiempos de guerra, la verdad seguramente va a ser uno de los bienes más difíciles de alguna manera obtener, en particular en un mundo que dice que está muy bien informado, pero que realmente está informado en función de lo que otros nos quieren mostrar y quieren que nosotros creamos. Humberto, muchísimas gracias por este rato grato acá en esta bella emisora. Sí. Bueno, muchísimas gracias a usted por asistir a su valioso tiempo. Y bueno, queda permanentemente invitado por allí cuando tratemos algún tema en particular y quieras venir para acá o traer alguna otra persona que quiera discutir sobre estos temas que en líneas sumamente generales hemos tratado hoy, pero que en los subsiguientes programas quisiera tratar ya más a lo específico, ¿no? Por ejemplo, el problema de la tierra, el problema de los alimentos en la América Latina. Hay un tema muy importante que yo quisiera tratar aquí, no sé si usted pudiera acompañarme, que es un tema de vital importancia, que es el intercambio comercial entre el norte y el sur. Y entonces, pues, está invitado. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Solo me queda invitarles para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y bueno, hemos trabajado para ustedes en la coordinación de la estación, Carlos Zambrano, en los controles María Gabriela Díaz y quien les habla, Humberto Rivas. A ustedes, muy buenos días.